Presentado el recorrido del Giro de Italia 2024, aquí vamos a tratar de ver las principales etapas, las principales jornadas de una carrera que cambia por completo sus características principales, ahora lo veremos, y que de momento no tiene participantes confirmados de manera oficial. Ninguno de los cuatro grandes nombres del pelotón internacional han dicho que puedan estar, pero la organización sí les ha lanzado la caña de manera directa, de manera verbal y con un recorrido con menos kilómetros en cada una de sus etapas de lo que estamos acostumbrados a ver en el Giro de Italia y sin grandes pasos ni enlazados montañosos. Por lo tanto, ¿pensáis que un Giro de Italia más light para intentar animar a alguno o a todos de los cuatro principales nombres del pelotón? Pogačar, Renko, Roglic y Vingegaard, habrá que verlo. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hola grupeta, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues hemos conocido el programa, el recorrido oficial del Giro de Italia 2024 y aquí vamos a tratar de ver las etapas. Primero las características de ese Giro de Italia según el recorrido marcado para el 2024 y las etapas más importantes que debemos de ir anotando. Lo primero, fecha. El Giro de Italia 2024 se disputará desde el sábado 4 de mayo hasta el domingo 26 de mayo. 3 semanas completas en las que los ciclistas tendrán que recorrer, como veis ahí en imagen, prácticamente todo el mapa italiano, toda la bota italiana, sin llegar a tocar el sur-sur de Italia. Lo más bajo que van a estar va a ser en Pompey y en Nápoli. Tendrán que iniciar su ruta en la parte norte, en la parte de Bérgamo, con 3 etapas completas y la salida de la cuarta jornada, y después tener ese recorrido hasta el sur, vuelta al norte y llegada a Roma con un traslado antes de la última jornada bastante largo en este caso, pero que dará lugar al final, al desenlace, al paseo final por Roma el 26 de mayo, tras 3 semanas que esperemos que sean apasionantes. En datos, 3.321,2 kilómetros los que tendrán que recorrer durante esas 3 semanas. Y un dato importante, y aquí yo creo que está, la principal característica de este recorrido del Giro de Italia 2024 presentado es que tiene casi 9.000 metros de desnivel acumulado menos con respecto al Giro de Italia que hemos vivido este 2023 y que acabó con el triunfo, la penúltima jornada, de Primo Roglic, con un podio que completaron Geraint Thomas y Joao Almeida. Y es verdad que con un Giro de Italia que estuvo bastante bloqueado hasta esa cronoescalada final en el Monte Lusari. Busca el Giro de Italia cambiar sus características principales marcadas por largas jornadas de más de 200 kilómetros y por acumulados de montaña que superaban los 5.000 metros de desnivel. Es verdad que este año también va a haber algunas etapas con más de 200 kilómetros, escasas, eso sí, pero también es verdad que no vamos a ver cimas míticas en esta edición 2024 del Giro de Italia. Cambia por completo. ¿Están traicionando a la historia del Giro de Italia? Pues sería la primera pregunta que me gustaría que contestarais en los comentarios de este vídeo. ¿Os gusta de inicio estas nuevas características del Giro de Italia? ¿Por qué el Giro de Italia cambia por completo su filosofía hacia etapas más cortas, hacia etapas sin grandes encadenados? Quizá estén llamando la atención de los grandes favoritos, porque en 2024 hay que recordar que además de Tour de Francia, donde han dicho los 4 nombres y otros grandes nombres del panorama internacional que quieren estar, que van a estar, sigue siendo la carrera más importante por etapas. Tras el Tour de Francia llegan los Juegos Olímpicos de París. Después vendrá la Vuelta Ciclista a España, que siempre sabéis que es la reválida para esos grandes líderes que no han tenido fortuna en las otras dos grandes de la temporada. Y por último, un Mundial en Zúrich que no está hecho para sprinter y que está hecho para ciclistas todoterrenos, es decir, ciclistas como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primo Roglic, ciclistas que tienen la opción en el próximo año 2024 de vestirse con el maillot
arcoíris. Por lo tanto, una buenísima oportunidad a final de temporada además para proclamarse campeón del mundo de ciclismo en ruta. El Giro de Italia, por su parte, busca llamar la atención con un recorrido totalmente diferente. Un recorrido además que viene aderezado con 70 kilómetros de crono individual, repartido en dos cronos. Una el viernes de la primera semana, que ahora veremos, con final en alto, y una segunda el sábado de la segunda semana, sin tocar todavía la tercera y definitiva semana de carrera, totalmente plana y que en teoría debería ser perfecta para hombres especialistas en la disciplina contra el crono. ¿Qué pasa? Que la tercera semana va a ser la semana más dura del Giro de Italia, donde los grandes encadenados, o no tan grandes, porque cambia un poquito la filosofía del Giro, van a tener presencia. Con jornada en llegada en alto y con jornadas con buenos colosos, con buenas jornadas de montaña, pero sin finalizar en alto, como la de la penúltima jornada, que sin acabar en alto tiene dos cotas de la máxima categoría del Giro de Italia. Todo eso, si queréis, lo podemos ir viendo semana a semana. Primera semana. Tras una primera jornada tranquila de menos de 140 kilómetros, el segundo día, primera llegada en alto, con ese final en el Santuario di Europa, una cima mítica muy recordada en el Giro de Italia, sobre todo por tres cosas. Una, en el 93 Miguel Indurain casi pierde el Giro de Italia, no lo hizo, consiguió ceder una mínima desventaja frente a Ugrumov, se dejó poco más de 30 segundos y al final pudo llegar a Milán vestido de rosa. En el 99 Marco Pantani comenzó mal la subida de este puerto, fue adelantado por un fallo mecánico, por un problema en su bicicleta, por prácticamente todo el pelotón y terminó ganando la etapa en esa ascensión de menos de 12 kilómetros. Así que imaginaros esa subida como la hizo el bueno de Marco Pantani. Y en el 2017, Dumoulin certificó su victoria en el Giro de Italia ganando ese día frente a Nairo Quintana. Por lo tanto, muy recordada, con bastante historia, esta cima de Europa en el Giro de Italia, en distintas fases, pero bastante reconocida. El resto de la semana, bastante tranquila, jornadas de media montaña, llanas también, sobre todo lunes y martes, con protagonismo para los sprinters que van a tener más etapas, más protagonismo en esta edición del Giro de Italia 2024, hasta la jornada del viernes, donde se afrontará la primera de las dos cronos individuales, una crono de 37,2 kilómetros, con final en Perugia y con una subida de prácticamente 7 kilómetros que los ciclistas tendrán que afrontar sin grandes dificultades, sin grandes rampas, pero sí con tendencia ascendente hasta superar los 450 metros de altitud. Por lo tanto, día importante, pero que quizá no sea un día marcado para los grandes ciclistas contra el crono. Esa sería la primera semana. Una primera semana que ya digo, bueno, mejor dicho, perdón, el sábado, después de la crono, final en alto, segundo final en alto del Giro de Italia, para terminar la semana en Nápoles, aunque antes el sábado, esta etapa, con final en Prati di Tivo, puerto de primera categoría. Previamente, otros puertos de segunda y de tercera categoría, pero ese Prati di Tivo, 14,6 kilómetros, de en torno al 9% de desnivel medio que van a tener que afrontar los ciclistas. De esta manera finalizan la primera semana. El último día de la semana, el domingo, con una etapa en Nápoles que sin grandes dificultades siempre tendrá esa dificultad del problema de acceso, del caos un poco general que se vive en una capital como Nápoles. La segunda semana empieza, tras la primera jornada de descanso del lunes, con una etapa de media montaña, pero que termina en alto, que es algo bastante habitual que va a tener este Giro de Italia, carente de grandes cimas o de cimas míticas. Final en Cusano Mutri, puerto de primera categoría de casi 20 kilómetros, 17,9 y una media que oscila entre el 5,6 y el 10% de media. Va oscilando durante esos 17,9 kilómetros. Jornada que además tiene otro puerto
justo a mitad de etapa de segunda categoría, el Camposauro. Etapa que después de una jornada de descanso, la primera del Giro de Italia, igual se le puede atragantar a más de uno. ¿Qué pasa? Que esa segunda semana la verdad es que es la única dificultad prácticamente que va a tener. Hay que esperar hasta el sábado de esa segunda semana para ver la segunda crono y el segundo día marcado con bastante importancia en este Giro de Italia. Crono totalmente plana de 31 kilómetros, en los que sin duda habrá que estar atentos a los grandes ciclistas o especialistas contra el crono. Es una jornada llana, es una jornada en la que en teoría los grandes favoritos ya estarán copando las primeras posiciones, pero sin conocer todavía quién de los grandes favoritos, de los grandes nombres del pelotón internacional van a estar en el Giro de Italia 2024, yo creo que sí se nos ocurren algunos especialistas contra el crono, como el gran Pipo Gana, que debe de tener este día totalmente marcado dentro de su calendario 2024. Se cierra la segunda semana del Giro de Italia con una jornada también después de la crono, igual que la primera semana, un domingo, el segundo en este caso del Giro de Italia, con final en alto, con final en el Motolino, el Livigno, después de tener que ascender la parte de la Forcala del Livigno, Suiza, puerto de primera categoría de más de 18 kilómetros, ese Livigno bastante más corto, de apenas 4 kilómetros, pero que viene de esa Forcola del Livigno, que es la parte descendente ya en terreno nuevamente italiano, y la subida al Motolino en territorio italiano. Para iniciar la jornada, que esta sí es de 220 kilómetros, hay que pasar también por un puerto de tercera, otro de segunda, y antes de pasar a territorio suizo, otro de tercera categoría, que es el reconocido Áprica. Con eso se cierra la segunda semana del Giro de Italia, que si veis queda muy marcada por las dos cronos individuales y por alguna llegada en alto, pero poco reconocida, que es lo más habitual que vais a ver en el Giro, en el recorrido del Giro de Italia 2024. El lunes de la tercera semana, segunda jornada y última de descanso en el Giro 2024, y el martes, día ya 21 de mayo, hay que ver una etapa que ha levantado bastante polémica. Esta de 202 kilómetros con final en Santa Cristina, Valgardena, y que va a tener el paso por el Stelvio, la Cima Coppi, en el kilómetro 53 de etapa, 53,4 para ser más exacto, de una jornada de 200 kilómetros. Paso de la Cima Coppi en el kilómetro 53 y además la vertiente de Bormio, que solo es de 20 kilómetros de ascensión. No la otra vertiente que supera los 30 kilómetros de ascensión. La verdad es que un poco raro, primero por la situación en la etapa y segundo por esa vertiente elegida por la organización. Se está hablando mucho de que quizá, y teniendo en cuenta los últimos años en los que la nieve, la climatología, la meteorología ha sido bastante adversa, el Giro se salva un poco y pudiera casi quitar ese paso al Stelvio para seguir con la etapa. Además, una etapa de 200 kilómetros. En la última parte de la etapa, de hecho, los últimos 35 kilómetros aproximadamente de etapa, 34-35, prácticamente todos en subida. Tienen que pasar el paso Piney y por último esa subida a Santa Cristina, Valgardena, que pondrá fin a la etapa del martes de la tercera semana, martes 21 de mayo. El miércoles, otro encadenado de montaña, este de apenas 160 kilómetros y final en el paso del Brocón. Ojo este día porque van a tener que afrontar 5 puertos de montaña desde el arranque de la jornada. Primero, el paso Sella, después el paso Role de primera categoría, posteriormente un tercera categoría como el Gobera, segunda categoría como el Brocón, por primera vez, que es doble subida, y después, tras el descenso, no sé si por otra vertiente, parece que sí, porque esta está catalogada como de puerto de primera categoría, de nuevo el paso del Brocón para terminar una etapa de apenas 160 kilómetros, una etapa bastante interesante
pero que en el Giro de Italia, curiosamente, en este Giro de Italia 2024 presentado, va a tener solo o sin llegar a los 160 kilómetros de jornada. Eso el miércoles día 22. Y ya lo último, nos tendríamos que ir al sábado previo al final del Giro, antes de viajar a Roma y dar ese paseo por Roma, jornada sin llegada en alto. La última llegada en alto será el miércoles día 22 de mayo. El sábado día 25, inicio en Alpago. Final en Brasano del Grappa con doble paso por el Monte Grappa, un puerto muy reconocido en el Giro de Italia, no siendo un gran paso, pero sí un puerto conocido, el Monte Grappa, que se subirá por la misma vertiente en 2 ocasiones, sin terminar la etapa en ninguna de ellas, terminando abajo, terminando después de la segunda subida en descenso y tras un último kilómetro, kilómetro y medio prácticamente llano. Así que en esa etapa del sábado día 25 se debería de decidir el triunfo, el ganador del Giro de Italia 2024. Eso es el recorrido. La verdad es que repasando un poco todo, con jornadas importantes, pero no muy marcadas en la primera semana, menos aún en la segunda semana, y con una tercera semana donde solo destaca el martes con el paso del Estelvio muy lejano al desenlace de la jornada, el miércoles con pasos de primera categoría, pero no muy reconocidos, y el sábado con esa etapa así de grapa, del Monte Grappa, pero sin terminar en alto. Por lo tanto, llamando un poco la atención a esos ciclistas que quizá estén pensando de alguna manera en probar suerte en el Giro y posteriormente probar suerte en el Tour de Francia. Vuelvo a decir nombre. Renko Evenepoel, que ya ha estado en el Giro de Italia en 2 ocasiones sin nada de suerte, teniendo que abandonar en ambas, con un Tour de Francia 2024 marcado en rojo en su calendario, un Jonas Vingegaard que sabe lo que es doblar en este 2023 en Tour de Francia ganándolo y en Vuelta Ciclista a España siendo segundo frente a su rival y compañero Sepp Kuss, un Primo Roglic que ha cambiado de equipo, que va a cambiar de equipo buscando espacio en el Bora Hansgrohe para ir de líder al Tour de Francia después de ganar el Giro en este 2023 que aún nos encontramos, y un Tadej Pogačar que de momento no ha dicho esta boca es mía, pero que en redes sociales se habla de que pudiera estar pensando en doblar. Y la organización del Giro de Italia, en la presentación de Trento, le tiró la caña directamente. Decía el director Begni del Giro de Italia, esta ruta le da a Pogačar la oportunidad de hacer el doblete. Directamente cita a Tadej Pogačar como una buena oportunidad, como un buen líder para llevarse el Giro de Italia 2024. No sé qué pensáis vosotros, no sé si veis a Tadej Pogačar doblando Giro de Italia, Tour de Francia, pero claro, el bueno de Tadej Pogačar va a tener también unos Juegos Olímpicos en el horizonte y un Mundial en Zúrich a final de temporada, en el mes ya de final de septiembre, inicio de octubre, que también debería de marcar en el calendario como un objetivo, porque los mundiales de Zúrich tienen pinta de que no van a ser ni para un sprinter y casi tampoco para un clasicómano. Por lo tanto, su nombre, el de Tadej Pogačar, va a ser uno de los más importantes en ese mundial de Zúrich. Esto básicamente es el recorrido del Giro de Italia 2024. Nosotros, en los directos diarios, de lunes a jueves, 9:30 de la noche, en nuestro canal de Twitch de Hacemos la Goma, lo repasaremos, charlaremos, hablaremos de novedades, a ver si Pogačar se anima a ir al Giro o no y dice algo, porque todavía no ha dicho nada, y hablaremos también y repasaremos también toda la actualidad del ciclismo nacional e internacional. Así que ahí os esperamos en nuestro canal de Twitch de Hacemos la Goma. Un saludo, adiós.